El juicio del siglo, en México al menos, está generando muchas expectativas. ¿Qué van a decir los testigos protegidos, algunos, colaboradores, otros? ¿Qué va a pasar en los Estados Unidos con estas declaraciones contra Genaro García Luna? ¿García Luna hablará en algún momento? ¿Dirá si alguien más le ayudaba? Si en esto tiene que ver inclusive hasta el mismo presidente Calderón. Hay mucha expectativa, mucho movimiento alrededor de un hombre que en algún momento se sacaba fotografías con Barack Obama, con Hillary Clinton, con Janet Napolitano, y es Genaro García Luna. Tengo la línea telefónica, para mí siempre es un verdadero privilegio, un honor, platicar con el ex jefe de operativos internacionales de la DEA, él es Mike Vigil. Con él hemos hablado en múltiples ocasiones sobre los temas del crimen organizado en nuestro país. Y bueno, pues hoy ahí está García Luna en el banquillo de los acusados. Don Mike Vigil, gracias por tomar la comunicación. Le mando un abrazo, creo que todavía se vale desearle 2023 feliz. ¿Cómo está? Sí, bien, Luis. Feliz año nuevo. Oiga, déjeme preguntarle primero sobre García Luna. Este es un asunto de investigaciones de narcotráfico, pero también es un asunto político. ¿Cómo lo lee usted? ¿Es más político lo que le están haciendo a García Luna o es más una investigación para determinar qué pasó con tanto tráfico de droga, particularmente cocaína, que llegó a los Estados Unidos? Bueno, se trata de esto, Luis, que yo creo que esto fue una investigación que llevó a cabo la DEA. Entonces, en mi opinión, comenzó con el juicio de Chapo Guzmán. Si te acuerdas, Luis, hubo algunas declaraciones, por ejemplo, de Jesús Zambada, el hermano de Ismael Mayo Zambada, el líder del cartel de Sinaloa, y él dijo que había pagado varios millones de dólares, como 6 millones de dólares, personalmente a García Luna. Entonces, lo que no coincide, en mi opinión, que dijo que le había dado como, bueno, en 2 ocasiones como 3 millones de dólares en maletines en un restaurante. Entonces, esa cantidad es grande. ¿Qué es lo que hizo? Entró a un restaurante como con 20 maletines cargando 3 millones de dólares. Eso como que no me pega muy bien. Y luego también hicieron acusación contra de Peña Nieto, que le habían pagado un soborno de 100 millones de dólares para proteger al cartel de Sinaloa. Y eso tampoco no coincide con el sentido común, porque ese es un soborno que nunca se ha pagado a ninguna persona. Aparte, era bajo de la administración de Peña Nieto que se capturó a Chapo Guzmán, que se extraditó Chapo Guzmán a los Estados Unidos. Entonces, hay ciertas cosas ahí, pero hay que tomar en cuenta también que los fiscales de Nueva York son los mejores que existen en los Estados Unidos, porque ellos llevan a cabo son los que se encargan de los juicios más complejos de los Estados Unidos. Uh-huh. Por ejemplo, Chapo Guzmán, John Gotti de la mafia italiana. Uh-huh. Este año van a juzgar a este Juan Orlando Hernández, el exmandatario de Honduras. También uh-huh. Dario Osuga, el jefe del clan del Golfo. Entonces, esos son los casos que ellos se encargan de llevar. Solo que esa es una cosa que yo creo que van a presentar muchos testigos del cartel uh-huh. de Sinaloa, el Jesús Zambada, posiblemente el Vicentío, otros individuos, por ejemplo, miembros del cartel de los Beltrán Leiva. Uh-huh. Solo que va a ser muy interesante, y el gobierno yo creo que entregó como 1 millón de documentos a la defensa. Wow. Uh-huh. Sobre el proceso de descubrimiento. Y entonces
ellos van a decir, ok, pues el sueldo de Genaro García Luna era tanto y cómo es posible que compró estas casas, restaurante, Ujú. con lo que el Claro. caso va a ser muy, muy interesante. Oiga, dígame algo, ¿qué tanto se puede confiar? Y usted los conoce, sabe quiénes son, saben cómo operaron, pues todos estos narcotraficantes que hoy testifican en contra de García Luna, el Edgar Valdés Villarreal, ¿no? La Barbie en algún momento, vamos a ver si se presenta o no, el Rey Zambada, Damaso López, el licenciado, y el Minilic, su hijo también, Edgar Beitia, este ex fiscal de Nayarit, que también está por una investigación de la DEA detenido allá en los Estados Unidos por llevar, permitir tráfico de drogas al territorio estadounidense. ¿Qué tanto se puede confiar en el testimonio de este tipo de personas, de criminales, que a final de cuentas pues también reciben o no reciben un beneficio por declarar contra García Luna? Bueno, se trata de esto, que los fiscales, Luis, no van a presentar una sola persona. Una sola persona, por ejemplo, un narcotraficante condenado. Entonces, se va a investigar lo que ellos dicen. Y no aparte de eso, van a presentar a varios que van a decir la misma cosa, por ejemplo, corrupción, sobornos, tráfico de droga, protección. Entonces, a los fiscales, lo que ellos hacen, ah, si llegan a un acuerdo, les dicen, mira, si te pescamos en una sola mentira, entonces no hay tratado. Pero si hay algunos que van a tratar de decir cosas que y el beneficio va a ser, por ejemplo, la reducción de su condena. Por ejemplo, si les dan 20 años, posiblemente, ok, si usted declara o va Ujú. colaborando en dar información, lo vamos a reducir a 10 años, posiblemente hasta más, Ya. depende de la colaboración, pero yo creo que en este caso van a presentar a muchos y todos van a declarar, yo creo que la misma cosa, Ujú. pero si hay cosas ahí que para mí no coinciden Ya. con una cosa lógica, especialmente lo que está diciendo Jesús Zambada de entrar a un restaurante con $3 millones. Sí, bueno, no tiene mucho Yo en sentido, una ¿no? ocasión, Luis, Ujú. yo estuve trabajando encubierto en Panamá Ajá. y mostré $1 millón Ajá. a unos mafiosos colombianos y bolivianos en un maletín grande. Estaba pesado. Y Sí. eso nada más era 1 millón. Entonces te imaginas 3 millones y dice que en maletines. No Entonces, cabe. ¿cómo es posible que entrar a un restaurante con Sí. tantos maletines? No, pues no tenía cambio, ¿no? Digo, pagar con esa cantidad de estar ahí con esa No, cantidad, pues no, se ve y la complicado, ¿no? cosa que Ajá. también no creo que Genaro García Luna fuera a un restaurante recibir maletines de un reconocido Ujú. narcotraficante. Entonces, Ya. no digo que es inocente, pero sí digo que hay Exageraciones. algunas declaraciones Ajá. que no coinciden con lo lógico. Oiga, dígame algo, una agencia como la DEA o como la Fiscalía estadounidense, una institución de ese tamaño, un gobierno como fue el gobierno demócrata, particularmente de Barack Obama, no termina manchado dentro de todo este juicio con las fotografías de un García Luna al que le han dicho el Hoover mexicano, era el Hoover mexicano, un tipo pues que se codeaba con las élites políticas, con las élites de las centrales de inteligencia incluso en los Estados Unidos. Hay algunas personas, a lo mejor con intenciones políticas, que dicen es que terminó engañándolos, ¿no? O sea, García Luna terminó engañando al gobierno estadounidense incluso. Bueno, yo no creo que va a ser una mancha contra los Estados Unidos, porque
hay muchas personas, por ejemplo, tomamos en cuenta Manuel Noriega, el ex mandatario de Panamá. Entonces, él fue como te digo, un colaborador con la CIA antes de llegar a ese puesto. Y entonces él tomó bastantes fotografías con altos personajes del gobierno de los Estados Unidos. Tomamos en cuenta a Juan Orlando Hernández, el exmandatario que está acusado. Y el juicio de él va a comenzar en septiembre de este año. También él tomó fotos con presidentes, por ejemplo. Solo que muchas veces, Luis, tratas con gente que posiblemente piensen que son buenos, que están haciendo buen labor, que no son corruptos y todo eso. Pero muchas veces es muy difícil inicialmente para saber eso. Porque, por ejemplo, hay muchos que trataron con Genaro García Luna, incluyéndome a mí, pero yo nunca miré así actos de corrupción o de que comprometió operativos o que era ostentoso, porque yo en los tiempos viejos, cuando existía la Judicial Federal, miraba muchos comandantes que tenían Rolexes de oro, esclavas así de oro con sus nombres en brillantes. Lo que él no mostraba, los trajes que él usaba eran así corrientes y comunes. Lo que muchas veces no se sabe hasta que posiblemente salga una prueba o algo así, entonces sí se comienza a hacer una investigación. Pero cuando oficiales tratan con oficiales en diferentes países, no es que entran ahí, vamos a investigar a fulano de tal. Y en México, Luis, te tengo que decir, y yo siempre lo he dicho, que si pusieran a Jesús Cristo como encargado de una agencia de policía, en dos semanas salen estos individuos que lo acusan que están vinculados con todos los carteles de México. Sí, claro. Sí, bueno, sí, eso, o sea, si pusieran a Jesucristo en una agencia así, en 2 semanas estaría acusado de todo, ¿no? Nos dice Mike Mitchell. Así era. Pues es que sí, o sea, yo vi eso porque yo trabajé en México por 13 años y yo miraba que sucedía eso. Yo lo he dicho por décadas que así era. Oiga, conoció usted a García Luna, ¿no? O sea, platicó con él, trabajó con él de alguna u otra manera. Yo lo conocí cuando estaba con la Agencia de Investigaciones, Agencia Federal de Investigaciones, AFI, bajo de la administración de Vicente Fox. En ese entonces yo era el jefe de operativos internacionales. Fui a México porque yo era responsable de todas las oficinas de la DEA alrededor del mundo y muchas veces viajaba a diferentes países, mucho a México, y lo conocí ahí cuando él estaba encargado de AFI. Y era una persona muy inteligente, era ingeniero, y México muchas veces en ese entonces Luis ponía a ingenieros como encargados de estas agencias, y no sé si lo hacían porque ellos pensaban que posiblemente no iban a ser corruptos. Por ejemplo, ponieron a Jorge Tello Pion, era ingeniero encargado del Instituto Nacional para el Combate de Drogas, e hizo muy buen trabajo a Tello Pion. Solo que era una persona agradable, una persona que uno podía tratar con él, y él mostraba que quería hacer buen trabajo. Y luego después, cuando yo me jubilé de la DEA y entré al sector privado,
iba también otra vez a México y fui en una ocasión a visitar a Genaro García Luna cuando era secretario de Seguridad Pública. Con Calderón. Porque quería ver el búnker, el centro de inteligencia que habían construido, y era una cosa de maravilla, y tenían, él comenzó a contratar a muchos de esos jóvenes que estaban educados, y eran buenos, solo que, y una de las cosas que él me dijo en una ocasión, me dijo, mira, yo tengo muchos problemas aquí con las armas que están entrando de Estados Unidos. Ya hemos decomisado en unos cuantos de meses como 30,000 armas de fuego, granadas, y eso es una grande preocupación para él, y obviamente. Finalmente, Mike Vigil, estamos platicando con Mike Vigil, él fue jefe de operaciones internacionales en la DEA. García Luna es de alguna u otra manera un pez gordo. ¿Qué habría arriba de García Luna? Si él quisiera llegar a algún acuerdo con la Fiscalía, declararse culpable, volverse de alguna u otra forma testigo colaborador o un testigo protegido que tiene más beneficios, ¿a quién tendría que señalar García Luna? O sea, pues yo creo que ¿Calderón? Todo depende de qué él conoce, pero todo depende de la colaboración que puede dar a Genaro García Luna, pero esa es una cosa que él y sus abogados, sus defensores, van a tener que tratar con los fiscales. Por ejemplo, lo puede hacer después del juicio, él puede esperar y decir, ok, a ver qué condena, si me condenan, y si me condenan, llegar a algún acuerdo. Entonces llegar a un acuerdo y dar información, puede dar información sobre del cartel de Sinaloa, de otros individuos públicos que estuvieron en esa conspiración. ¿Podría llegar a dar hasta del presidente Calderón en ese momento? Yo sé que no digo, se lo pregunto con la experiencia que tienen este tipo de juicios. Pues eso no sé, Luis, y no quiero decir que sí, o que porque a mí no me gusta acusar a personas que sí, hoy no están, no existen pruebas, solo que no me gusta decir, ok, pues el presidente o fulano de tal, porque no me gusta hacer acusaciones así que pero tiene que ser un pez que no existen, un pez más gordo, ¿no? O sea, alguien pues más fuerte. Sí, que normalmente eso es que, por ejemplo, en el caso de Juan Orlando Hernández, que es el exmandatario de Honduras, no sé quién entregar a él siendo presidente, porque normalmente el gobierno, los fiscales quieren a alguien hasta más grande, no más bajo que la persona. Ya. Don Mike Vigil, le quiero agradecer mucho que me haya tomado estos minutos aquí en MBS Noticias, y bueno, pues estamos al habla si nos da oportunidad. Le mando un abrazo y le aprecio mucho estos minutos aquí con nosotros, y ya seguiremos platicando del caso de García Luna y pues de muchas otras cosas. A ver si un día nos puede contar cómo fue esa operación encubierta allá en Panamá con los narcotraficantes donde andaba cargando $1 millón. ¿Qué historias debe tener, oiga? Esa no me la han contado. Muchas gracias, Luis. Te mando un abrazo y siempre estoy muy agradecido contigo por tenerme en su programa. Al contrario, es Mike Vigil, el ex jefe de operaciones de la DEA. Gracias a Mike Vigil. Esta es la crónica de allá de Nueva York, es nuestro corresponsal. Él está en estos momentos allá en el juzgado. Recordemos que empieza muy temprano todo esto. Y bueno, pues ahí se encuentra Mariano Moreno, nos graba esta crónica unos minutos antes de entrar al juzgado, contándonos todo lo que sucedió. Se la quiero presentar, escuche.
Ayer lunes, lo primero que Genaro García Luna hizo al entrar a la sala a las 9:30 de la mañana fue saludar de lejos a su familia, tocándose varias veces el corazón. Después tomó asiento para conversar unos minutos con sus abogados antes de la llegada del juez Brian Cogan. Por ser el primer día de juicio, rápidamente se llenó aquel salón de la Corte Federal del Este de Brooklyn. A las 9:55 de la mañana, el juez Brian Cogan entró a la sala y todos los presentes tuvieron que ponerse de pie. El jurado entró 5 minutos después. Su presencia obliga a todos, incluso al juez, a levantarse. El juez Cogan, con mucha paciencia, le explicó al jurado cuáles serán las reglas del juego durante los próximos 2 meses, prohibiéndoles hablar con la prensa, informarse del caso en redes sociales o meterse a Google, Facebook o incluso TikTok a comentar sobre el caso. Les prohíbe incluso hablar del juicio entre ellos mismos. Después comenzaron los alegatos de apertura. La fiscalía fue primero y era imposible no notar un cierto nerviosismo en la voz del fiscal al momento de hablar frente al jurado. Dijo que Genaro García Luna, aparte de ser secretario de Seguridad Pública, tuvo otro trabajo al mismo tiempo, uno más sucio, que consistía en recibir sobornos y en proteger al cártel de Sinaloa. Enfatizó con algo de timidez que García Luna traicionó a México y Estados Unidos. Después siguió el turno de la defensa, quien afirmó que no existe ningún correo electrónico, ninguna foto, ninguna transferencia, ningún mensaje o documento alguno que pruebe un vínculo entre Genaro García Luna y el narcotráfico. En una pantalla se presentaron fotografías de García Luna con exfuncionarios de Estados Unidos, entre ellos el fiscal Eric Holder, el senador John McCain, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton y el expresidente Barack Obama. El abogado le pidió a la defensa no dejarse engañar por los criminales que subirán al estrado a declarar como testigos. A las 11:45 de la mañana, el primer testigo en ser llamado fue Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, detenido en 2010 y quien trabajó en el cártel de Sinaloa y afirmó haber sido muy cercano a Arturo Beltrán Leiva. El Grande afirmó haber estado presente en varias reuniones en las que se sobornó a Genaro García Luna, entonces director de la AFI. Dijo haber conocido a grandes figuras del narcotráfico, entre ellas a El Mayo Zambada, El Azul, Nacho Coronel, Los Valencia, Vicente Carrillo, pero había una ausencia notable en su lista. La fiscal le preguntó por Joaquín El Chapo Guzmán y El Grande respondió que nunca lo conoció en persona. El Grande mencionó que los sobornos a García Luna fueron de gran ayuda para el cártel de Sinaloa, la mejor inversión que pudieron haber hecho, ya que esa complicidad les permitió crecer y eliminar a sus rivales. Mencionó que los sicarios del cártel de Sinaloa portaban uniformes y camionetas clonadas de la AFI y que realizaban cateos a domicilios que eran propiedad de sus rivales, en este caso del cártel del Golfo. Según el testimonio del Grande, el cártel de Sinaloa y la AFI se quedaban cada uno con el 50% de la droga decomisada a organizaciones rivales. El Grande también reveló que Arturo Beltrán Leiva le regaló a Genaro García Luna una motocicleta Harley Davidson edición especial y le llamó la atención que ellos hablaran con tanta familiaridad. Según El Grande, García Luna agradeció el regalo, afirmando que la motocicleta estaba muy bonita. También afirmó que Luis Cárdenas Palomino, quien por mucho tiempo fue mano derecha de Genaro García Luna, estuvo presente en las reuniones en donde se recibían los sobornos. Muchas reuniones, según El Grande, se llevaron a cabo en una oficina enfrente del centro comercial Perisur, en la Ciudad de México. A las 4:30 de la tarde, el juez dio por terminada la sesión. Este martes continuará el interrogatorio a El Grande, tanto por la fiscalía como por la defensa de García Luna, que buscará invalidar a toda costa ese testimonio. Para MBC Noticias, Mariano Moreno.